Buenos días a todos. Vamos a continuar con este ciclo de conferencias de Jesús Mosterín, que ha venido a México después de varios años, que no aparecía por acá entre nosotros, ha aceptado esta invitación. Y hoy vamos a continuar con el segundo tema que está anunciado en el programa, fundamentalmente centrado en uno de sus libros últimos, El reino de los animales. Y al final de la presentación de Jesús haremos una sesión de preguntas y respuestas más breve que la de ayer para que no se extienda demasiado y no cansemos tanto a Jesús, que todavía quedan varias conferencias. Adelante, Jesús. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como ya anuncié ayer, tanto ayer como hoy, voy a dar un enfoque más hablando acerca de lo que son los animales y hoy también de lo que son otro tipo de entidades que son las especies. O sea, en este planeta en el que vivimos, como ustedes saben, hay mucha biodiversidad, pero la biodiversidad del planeta no forma un continuo. Es decir, no es que unos seres vivos se vayan transformando lentamente en otros, sino que es una realidad totalmente discreta. Es decir, hay unos seres vivos de un tipo y de pronto hay como un abismo y hay otros seres de otro tipo. Y estos abismos que hay, a lo que separan es unas especies de otras. Entonces, lo que caracteriza a una especie es que es un ámbito, un conjunto de animales entre los cuales los genes circulan libremente. O sea, es como un mercado libre de genes, una especie. Mientras que cada especie está completamente cerrada genéticamente respecto a las demás. Y por eso, lo que es la esencia de la vida, que es la información que se crea y se almacena y se transmite en el genoma, pues está circunscrita siempre a una especie. Y si ustedes tienen, yo no sé qué formación necesitan, son capaces de tener una visión cuatridimensional, espacio-temporal de la realidad, entonces las especies son lo que se llama como gusanos en el espacio-tiempo, es decir, son como unos tubos en el espacio-tiempo a través de los cuales pues los genes navegan. Ustedes habrán oído hablar de esto del gen egoísta, que se refiere a que todos y cada uno de nosotros pues somos entidades muy efímeras. Pues digamos, somos todos flor de un día. y sin embargo, pues hay algo que permanece. Y entonces esto que permanece son los genes. Y además los genes realmente permanecen, en el sentido de que, como decíamos también, los hijos no son copias de los padres. Es decir, los hijos son muy distintos de los padres en los animales, que somos organismos sexuales. Los organismos asexuales pues forman copias perfectas de sí mismos, pero los sexuales pues tenemos hijos que son distintos de nosotros porque los genes se recombinan y se barajan como en una baraja cada vez que se produce una reproducción. Entonces estos genes pues se van mezclando y se van barajando y van circulando a través del tiempo. Nuestros hijos son muy distintos de nosotros, pero atención, los genes nuestros que llevan nuestros hijos son idénticos a los nuestros. O sea que nosotros nos morimos, nuestros genes no, mientras sigan, digamos, viajando a través del tiempo, a través de nuestros hijos y de nuestros nietos y bisnietos y lo que quiera. Entonces, cada especie animal, pues como digo, puede mezclar sus genes, los individuos de esa especie, con otros individuos, pero no con los de otra especie. Por ejemplo, si ustedes miran a un perro y a un gato, los perros y los gatos pues tienen ciertas similaridades y además pues también incluso socialmente algunas personas los tienen en sus casas. Sin embargo, forman parte de especies distintas. Es decir, es imposible que un perro y un gato mezclen sus genes y los barajen y produzcan una criatura que sea una mezcla de perro y gato. Eso es imposible. Sin embargo, a primera vista alguien podría pensar que un lobo, que es un magnífico, como vimos ayer, animal salvaje, fuerte, precioso, inteligente y tal, que anda por ahí, y un perro, incluso un perro de estos pequeños, un chihuahueño, lo que sea, que parece muy distinto de un lobo,
Sin embargo, un perro, incluso un perro chihuahueño y un lobo, pueden mezclar sus genes y pueden barajarlos porque pertenecen a la misma especie, a la especie Canis lupus. Es decir, que un perro y un lobo, la diferencia que hay entre ellos es meramente cosmética, es meramente superficial. Es como si el perro y el lobo fueran iguales y se hubieran puesto una chaqueta distinta o un traje distinto. En realidad son iguales. Y el perro y el lobo pues pertenecen a la misma especie porque realmente tienen el mismo genoma, básicamente. Y, como ya dijimos, en fin, los seres vivos somos las únicas cosas del universo que llevamos dentro de nosotros mismos una descripción de lo que somos, que es nuestro genoma. Entonces, no hay nada que discutir en si el perro y el lobo pertenecen a la misma especie porque ya lo llevan dentro escrito que son de la misma especie. Y además, evidentemente, si copulan entre ellos, pues tienen descendencia fértil, tienen cachorros y estos cachorros a su vez se pueden reproducir con cualquier otro. Se pertenecen a la misma especie. Lo que evoluciona a lo largo del tiempo son las especies, no los animales individuales, porque los animales individuales, como hemos dicho, pues vivimos muy poco tiempo. Los seres humanos, los Homo sapiens, somos de los que más tiempo vivimos, junto, en fin, con algunas tortugas gigantes, algunas ballenas y tal, pero somos los que más tiempo vivimos. Y vivimos, digamos, así en 100 años, pongamos, ¿no? Bueno, hay alguno un poco más, pocos más, bueno, algunos viven menos, a veces por un accidente, una enfermedad y tal, pero bueno, sí, en condiciones óptimas los seres humanos estamos genéticamente preprogramados para vivir unos 100 años, mientras que otros animales no. Hay, por ejemplo, muchos insectos, muchas mariposas que están preprogramadas para vivir pues solamente un día o solamente unas horas, normalmente justo el tiempo necesario para copular y para que queden las hembras embarazadas y pongan los huevos. Y una vez que han puesto los huevos se mueren. O sea, esto, bueno, es variable, el genoma también lo determina. Por ejemplo, estas mariposas monarcas que vienen de Canadá hasta Michoacán, en México, cada año, pues estas normalmente viven unos 2 meses. Sin embargo, como 2 meses es un tiempo muy corto para esa migración, las mariposas monarcas que llevan a cabo la migración, estas viven mucho más, estas viven 9 o 10 meses para poder llevar a cabo esta migración. Y el genoma ya tiene todas estas cosas previstas y ya según que migren o no emigren, les calcula que su vida va a ser así. Todas estas cosas, bueno, pues, no sé, no pensaba hablar de esto, pero bueno, ya que estamos. No sé si ustedes han oído hablar de una cosa, un concepto que se llama el límite de Hayflick. El límite de Hayflick es algo que corresponde a una especie, y esto lo encontró, bueno, un científico que se llamaba Hayflick, y es que si nosotros tomamos células, por ejemplo, células del embrión de un ser humano, y las sacamos y las ponemos en un plato en el laboratorio con un líquido nutricio a una temperatura adecuada. Entonces, estas células, como tienen alimento y tienen la temperatura adecuada, pues siguen haciendo lo que están genéticamente preprogramadas para hacer, que es duplicarse o reproducirse. O sea, estas células que ponemos, cada célula, plum, se multiplica en 2, y estas 2 en 4, y estas 4 en 8, y estas 8 en 16, etc. Y entonces siguen multiplicándose y multiplicándose, y ya se han multiplicado pues 30 veces, y 40, y 45, y 48, y 49, y 50 veces, y de pronto, catapum, dejan de multiplicarse. Y de pronto, catapum, todas se mueren a la vez. ¿Esto por qué? Porque han alcanzado su límite de Hayflick. El límite de Hayflick de la especie humana es de aproximadamente 50 divisiones celulares. Por eso cuando las células lo alcanzan, pues se muere. Normalmente no lo alcanzamos, nos morimos antes porque nos atropella un automóvil o porque, qué sé yo, tenemos una infección o alguien nos pega un tiro en la nuca, por la razón que sea, pero si todas estas cosas no ocurren,
Y entonces, incluso si estamos muy sanos y hacemos mucha gimnasia y todo lo que quiera, a pesar de todo, después de 50 divisiones de nuestras células, ¡plum!, nos morimos. O sea que estamos genéticamente preprogramados para morirnos. Por eso, lo que algunos llaman el sueño de la inmortalidad, pues es una locura y es completamente imposible, porque va en contra de lo que es la naturaleza en general y la naturaleza de todos los seres vivos en particular, que todos están genéticamente preprogramados para morirse en un momento determinado. Y esto que vale para los organismos enteros, vale también para las células. Las células individuales están genéticamente preprogramadas para morirse, para suicidarse, vamos, en un momento determinado, con frecuencia mucho antes de las 50 divisiones, si resulta que hay circunstancias que favorecen el asunto. Y a este suicidio de las células se llama la apoptosis. Y la apoptosis, pues es un fenómeno pues muy curioso que nos muestra que los equilibrios solo se mantienen mediante procesos, digamos, de creación y destrucción. Las células se están creando todo el tiempo y se están destruyendo todo el tiempo. A veces esto falla, y a este fallo de este equilibrio, a que las células sigan reproduciéndose sin suicidarse, a esto es a lo que se llama el cáncer. O sea, hay muchas enfermedades que no se saben lo que son, pero el cáncer, que no es una sola enfermedad, sino que son muchas, porque hay muchos tipos de cáncer, pero todas tienen en común esto, que todas son un fallo de un mecanismo de suicidio celular. Entonces, claro, los tejidos donde eso se produce se multiplican desordenadamente. Bueno, pero aunque nosotros nos morimos, en fin, en realidad muy pronto, sin embargo, nuestros genes no se mueren. Y nuestros genes circulan por la especie, y la especie no se muere. Las especies también se mueren al final, todo se muere al final en la biología. Pero las especies tienen una duración mucho más larga. Si nosotros vivimos unos 100 años, pues las especies de mamíferos pues viven unos, en fin, qué sé yo, unos 5 o 6 o los que sean millones de años. Si no las exterminan antes, claro. Cuando pensamos en cómo hemos llegado a ser lo que somos y en la evolución de la vida y de los animales, pues siempre hay que pensar en las especies como los protagonistas. Por eso el famoso libro de Darwin, en que expone la teoría de la evolución, se llama Sobre el origen, no de los animales, sino sobre el origen de las especies, porque son las especies las que tienen esta consistencia. Y nosotros, nuestro genoma individual, que toma forma en el momento que se produce la fecundación del óvulo por el gameto, o sea, el espermatozoide se mete en el núcleo del óvulo y mezcla sus genes con los del óvulo, los baraja, en ese momento se forma el genoma. Y este genoma permanece idéntico hasta que nos morimos. O sea, el genoma nuestro no cambia, salvo algún rarísimo caso de mutación que se producen, claro, pero muy rara vez. Mientras que el genoma de la especie sí que cambia, y a eso es a lo que se llama la evolución biológica. La evolución biológica es que el genoma de una especie, sin que la especie desaparezca, pero el genoma pues lentamente va cambiando. Bien. Como estamos hablando de los animales, y hay muchos tipos de animales, ya saben ustedes aquello de la granja de los animales de Orwell, que ponía un letrero, dice, todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros. Claro, todos los animales son iguales en cuanto que son animales y tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, tienen un sistema inmunitario que les, digamos, les salva la vida constantemente, que tienen infecciones, tienen un sistema nervioso que es el que les permite pues conocer y sufrir y gozar y hacer todas las cosas en definitiva de este tipo que hacen, y tener miedo y tener celos y qué sé yo, pues todas estas cosas porque tenemos sistema nervioso y todos los animales. Y luego pues hay otras muchas propiedades, ya hablamos ayer del tipo de células, etc. Pero de todos modos, si queremos hablar de los animales, muchas cosas que podemos decir, no sé, de los elefantes no los podemos decir de las moscas, y muchas cosas que podemos decir de las cucarachas, pues no las podemos decir de los cóndores. O sea, de alguna manera, hay que clasificar a los animales para poder hablar de ellos.
Claro, las lenguas naturales, las lenguas ordinarias, ya tienen un vocabulario y normalmente para los animales más visibles en el territorio que habitaban, pues ese vocabulario identifica bien a las especies. O sea, normalmente los indígenas de un valle de Nueva Guinea tienen palabras para aproximadamente 200 animales que normalmente son especies bien caracterizadas que habitan ese territorio. Pero claro, en el mundo hay muchísimas. Solamente, por ejemplo, de escarabajos, que son, como saben ustedes, un tipo de insectos, pues hay muchos cientos de miles, digamos medio millón de especies. A veces pues se ha dicho que obviamente que Dios ama especialmente a los escarabajos, porque mucho más que a los hombres, desde luego, porque ha hecho solo una especie de hombres y ha hecho 500.000 de escarabajos. Pero un escarabajo pues está caracterizado de una cierta manera. Hay que clasificar a todas las cosas de las que hablamos. La primera clasificación científica de los animales se produjo en el siglo XVIII con la Ilustración y la produjo un biólogo sueco que se llamaba, bueno, nosotros en español solemos llamarlo Linneo, él en sueco se llamaba Carl von Linné y en latín, que era en lo que escribía, pues se llamaba Carolus Linnaeae. Los que sepan latín pues verán en el título de este libro que el título es Caroli Linnaeae, que es el genitivo de Carolus Linnaeus. Bueno, aquí le ven ustedes que está muy guapo, ataviado en estas cosas, con este tipo de cosas que cuelga, que son utensilios por los que iba por el campo buscando pues plantas y flores y bichos y cosas. Era un naturalista consumado. Y este fue el primero que dividió a los animales pues y a los seres vivos en reinos. O sea, aquí le hemos dado a esta conferencia el título del reino de los animales. La expresión el reino de los animales la creó Linneo, como también la expresión el reino de las plantas, porque era la categoría clasificatoria más grande que había, y como la entidad política pues más importante que había también era el reino, pues le dio el nombre de reino. El reino de los animales. Y luego los reinos pues se dividen en filos, y los filos pues en fin se dividen en clases, y las clases se dividen en órdenes, en familias, en géneros y en especies. Todo esto son, ven ustedes, sistema naturae, o sea, el sistema de la natura, y ven ustedes que pone aquí que se divide en clases, órdenes, genera, species. Ahora tenemos en la clasificación actual, que es básicamente la linneana, pero con modificaciones, hemos añadido por encima de los reinos todavía una nueva categoría clasificatoria que la hemos llamado dominios, por llamar de alguna manera, que son los eucarios y los procarios, que es la clasificación básica y más general. Los eucarios son los que, como nosotros, estamos hechos de células eucariotas, son los animales, las plantas, los hongos, este tipo de cosas, y los protistos, mientras que los procarios son cosas tales como las bacterias, que son los seres vivos más importantes desde el punto de vista de su número, porque son los más numerosos que hay. O sea, si hubiera elecciones en el mundo de los seres vivos, las ganarían desde luego las bacterias, porque son las más numerosas, y hay muchísimas bacterias. Nosotros mismos, por ejemplo, cualquiera de nosotros, yo mismo tengo millones de células dentro de mí mismo que son células mías. Que son células mías significa que llevan mi propio genoma. Y sin embargo, yo tengo más células de bacterias dentro de mí que células mías. O sea, la mayor parte de las células que hay dentro de mi piel no son células mías, son células de bacterias. Y estas células de bacterias, ¿por qué pienso que no son células mías? Es que soy una especie de desagradecido, en fin, no sé, de osco, padre adoptivo. ¿Por qué no las adopto y digo que son mías? Es que no se trata de adopciones ni de buenas palabras, se trata de la realidad. Y la realidad es que yo tengo un genoma que es el que me caracteriza. Entonces, todas las células que tienen ese genoma son las células mías. Y las células que no tienen ese genoma, pues por mucho que haga reverencias y me quite el sombrero, no son células mías, son células suyas.
Pero lo que sí, pero aparte de eso, cada una de nuestras células nuestras, en una célula eucariota, a su vez es fue originariamente cuando se crearon, pues una especie de república o síntesis o simbiosis de bacterias. Es decir, que estos orgánulos que nosotros tenemos en el citoplasma de nuestras células, como son, por ejemplo, los animales, por ejemplo, las mitocondrias de las que hablaban ayer, las mitocondrias habían sido, hasta un momento determinado, pues habían sido bacterias independientes. Y entonces entraron a formar parte de las células, de ciertas células eucariotas, de ciertas células que se convirtieron en eucariotas cuando hubo la crisis ecológica aquella de la producción del oxígeno por los primeros organismos fotosintetizadores. Bueno, todo esto lo voy a dejar aquí porque aunque es muy interesante, nos llevaría muy lejos. Aquí tienen ustedes, como decíamos, cuando Darwin, hablar del mundo de la vida y de los animales, pues necesariamente hay que hablar de la evolución, que es la única teoría que tenemos que explica cómo son los animales y por qué son como son. Porque hasta Darwin había una especie de esquizofrenia en la ciencia, porque había como un divorcio entre las ciencias físicas y físico-químicas por un lado y las ciencias biológicas por otro, las ciencias de la vida. Y entonces se decía que, que sí, que la física pues estaba muy bien y que todas estas fuerzas de la gravitación y el electromagnetismo y tal pues explicaban los fenómenos de los objetos no vivos, pero que no servían para explicar la estructura y la conducta de los seres vivos. Y para esto hacía falta invocar otras fuerzas distintas, que podían ser, desde la voluntad divina hasta un alma, pues no se sabe qué, inmaterial, pasando por fuerzas presuntamente naturales, como lo que llamaban los vitalistas la fuerza vital, lo que llamaba Bergson el elan vital. Algunos llamaban el espíritu de no sé qué. Bueno, había todo tipo de... Por ejemplo, Descartes hablaba de los espíritus animales y pensaba que estábamos recorridos. Había todo tipo de cosas que no tenían nada que ver con la realidad. Bueno, y lo que resulta es que no, que lo que resulta que, como decíamos ayer, que la física es la metafísica, que todas las cosas obedecen a las leyes de la física y también todas las cosas vivas. Todos los sistemas vivos son, por lo pronto y para empezar, sistemas físicos. Y entonces nosotros necesitamos, en esta nueva perspectiva científica, que aceptamos que toda la realidad pues forma un continuo que obedece a las leyes de la física, ¿cómo explicamos las obvias diferencias que tienen los seres vivos? Que si comparamos, no sé, a cualquier cosa, a cualquier bicho, a cualquier planta, con una piedra, por ejemplo, pues obviamente hay una gran diferencia. ¿Cómo se explica esa gran diferencia? Y cómo se explican estas muchas cosas. Por ejemplo, decíamos, los animales sufren. Los animales sufrimos, digamos, sentimos dolor. Y esto, como decíamos ayer también, pues a alguno le puede parecer que es natural, que si alguien pues, es dañado, que sienta dolor. Pero eso no es en absoluto natural, eso es una cosa extraordinaria. Todos los aparatos y todas las cosas, cuando se estropean, ninguno siente dolor. En principio, el sentir dolor hay que implementarlo, y es una tarea tecnológica enormemente difícil. Todos los animales han gastado una enorme cantidad, por así decir metafóricamente, de inteligencia y de tiempo en ser capaces de sufrir. Esto lo han hecho porque el sufrimiento les beneficia, porque les beneficia el ser capaces de sufrir. Pero esto parece una paradoja. ¿Cómo se explica? Bueno, y quien dice esto dice mil cosas. Todos los fenómenos de la biología se explican a partir de una teoría que es la teoría de la evolución. La teoría de la evolución es la que nos ha permitido acabar con la época esta espiritista o como se llamaba, animista. Es decir, antes había lo que llamaban el animismo, que postulaba pues toda una serie de fuerzas misteriosas y de espíritus y de voluntades. O sea, básicamente se pensaba que cuando algo se ocurre, pues es que hay una voluntad por detrás. Si alguien se pone enfermo, pues hay alguien, o hay un Dios que se ha enfadado y le castiga, o hay un vecino, pues qué sé yo, envidioso que le echa un mal de ojo. Yo me acuerdo que
una vez, otra vez que había estado aquí y que había estado en Chiapas, me acuerdo que estuve en un par de mercadillos en sitios diversos de Chiapas y tenían unas mesitas con una serie de remedios para cosas diversas, incluido pues todo lo que ustedes quieran, dolor de tripas, dolor de lo que quieran. Pero de lo que más tenían eran unos bolsitas contra el mal de ojo. O sea, el mal de ojo realmente preocupaba mucho, obviamente, y se compraban, claro, ¿no? Se compraban estas cosas. Bueno, pero es que se pensaba que era inexplicable, o sea, había un argumento que daban los teólogos cristianos del siglo XVIII, pues pensaban que podían probar la existencia de Dios por lo que decían el argumento de las políticas, estas señoritas del primer de la fila tienen que tranquilizarse. Lo que los... ¿de qué estaba? Es que se me ha ido el hilo ahora. Así, las pruebas de la existencia de Dios eran de que si nosotros vemos un objeto como este micrófono, que cumple una función muy clara, pues que este micrófono tiene que haber tenido un ingeniero, un diseñador de micrófonos. Si vemos un reloj, tiene que haber tenido un relojero. Y entonces, cuando nosotros vemos un ser vivo, pues que es como un micrófono, como un reloj, algo que tiene, como cumple tantas misiones tan importantes, tiene que haber tenido un diseñador detrás, y este diseñador sería Dios. Bueno, y todos estos argumentos solo desaparecieron con Darwin. Este es Darwin. De Darwin verán ustedes muchas ilustraciones, porque era un personaje ya en su tiempo muy famoso. Darwin era famoso. Normalmente los científicos no son famosos, normalmente son unas personas que nadie conoce y tal, pero algunos sí se hacen famosos. Por ejemplo, recuerden Einstein, lo famoso que era. Bueno, pues cuando Einstein todavía no había hecho más que comprobarse por la expedición de Eddington unas predicciones acerca de la deflación de la luz a propósito de un eclipse de sol, y se cumplieron las predicciones de la teoría general de la relatividad. Entonces al año siguiente Einstein pues le invitaron a no sé qué y llegó a Nueva York, y entonces en Nueva York había tal expectación que tuvo que decretarse una especie de cierre total de la ciudad, y entonces todas las calles estaban bloqueadas y todo el mundo quería ver a Einstein. O sea, Einstein fue muy famoso, pero por lo demás, en general, pues los científicos no son famosos, pero Darwin sí. Y esto se muestra porque en Inglaterra, en fin, entre ustedes que han estado en Londres y en la Westminster Abbey, que es la abadía de los reyes, la abadía de Westminster, entonces el mayor honor que puede conferir la sociedad inglesa a alguien es enterrarlo en la abadía de Westminster. En principio la abadía está reservada a los reyes, pero aparte de los reyes, no sé, pues si ustedes, Ricardo Corazón de León, que en las cruzadas, ¿no?, pues lo entierran también. Y a Shakespeare, pues lo enterran también, a no sé qué. Y Darwin ya... Todo el mundo se esperaba que cuando se muriese lo enterrarían. Y eso que era un personaje absolutamente mal visto. Y todo el mundo lo consideraba pues un herético y un personaje, hacían todo tipo de caricaturas. Y desde luego, pues parecía un tío muy... Pero no cabía duda a nadie de que había que enterrarlo en la abadía de Westminster. Bueno, este es el joven Darwin, miren ustedes, pues que son rosadito y qué guapo está. Pero todavía no había trabajado mucho. Cuando yo acabo de componer el origen de las especies, pues ya vean ustedes cómo ya sé pues en fin, el trabajo y los años que habían dejado. Y luego ya pues siguió creciendo en edad y sabiduría. Y miren ustedes ya, pues este es muy famoso, este cuadro que parece como un profeta y tal, que registra aquí. Bueno, esta es la casa, ahora les enseño las fotos relacionadas con Darwin. Esta es la, en fin, si van ustedes a Inglaterra y les interesa Darwin, pueden ir a Down, que es donde tenía su casa, que ahora es un museo, claro, y es muy curiosa, interesante de ver. Esta es Down House. Este es el invernadero de la casa, donde Darwin pues tenía, porque él hacía sus experimentos en su casa. Hay que decir que Darwin nunca en su vida
fue profesor de ningún sitio, ni investigador de ninguna institución ni de ningún instituto. Einstein era un ejemplar, Darwin era un ejemplar de lo que en inglés de aquel tiempo llamaban a gentleman scientist, es decir, un científico gentleman, lo cual significaba un señor que estaba en su casa e investigaba en su casa. Y su casa era toda su universidad y todo su instituto de investigación, no había más. Entonces, bueno, cuando ven ustedes, por ejemplo, esta UNAM tan enorme y tal, pues Darwin en su casa. Y en su casa, como hacía experimentos con plantas, pues tenía su pequeño invernadero, que era este. Aquí tiene, pues en el invernadero de Einstein, que se pueden ver si van ustedes a la Down House, pues las boromelias y orquídeas y tal. Darwin se interesó mucho por todas estas cosas. Por ejemplo, sobre las orquídeas escribió un libro buenísimo y muy gordo, que es lo mejor que hay, y sobre muchas otras cosas. Este es el Darwin's Thinking Path, o sea, este es el sendero de pensar de Darwin. O sea, mucha gente piensa mejor si anda. Entonces, ustedes saben que a la escuela de Aristóteles, del que hablábamos ayer, le llamaban los peripatéticos. Los peripatéticos significan los que van andando. Y cuando Aristóteles pues hablaba y discutía con sus discípulos, no estaban casi en una sala quietos y sentados, sino que iban andando, y según andaban discutían, y entonces esto les parecía, no sé si es que esto animaba la circulación sanguínea en el cerebro, que el andar un poco, pero entonces claro, Darwin, como estaba siempre metido en su casa, pues se habría muerto de gordura y de aburrimiento y tal si no se hubiese movido. Y entonces pues él por este paseo iba siempre pensando, cada vez que tenía un problema pues levantaba de la silla y se daba una vuelta. Esto se lo pongo solo porque es una cosa curiosa también, que estamos en universidades. Esta es la Universidad de St. Andrews, que es la universidad más famosa y más antigua de Escocia. Y esto es porque Darwin, que como he dicho nunca estuvo en ninguna institución y nunca fue profesor de nada, en un momento dado fue a verle una delegación de la Universidad de St. Andrews a decirle, bueno, señor Darwin, bueno, somos admiradores suyos, etcétera, y entonces ya sabemos que usted no es mi amigo de las instituciones y tal, pero le ofrecemos y le pedimos que venga usted a la Universidad de St. Andrews, porque le ofrecemos contratarle en las condiciones que usted quiera y tal, y ya le vamos a contratar directamente de rector. O sea, usted va a venir aquí directamente de rector y tal. Y bueno, en total, que Darwin les respondió diciendo que se lo agradecía mucho y tal, pero que no, porque a él lo único que le interesaba es la ciencia y el descubrimiento y la verdad y los animales y las plantas y todo esto, y que estaba seguro que por muy, en fin, por muy halagüeña y honorable que fuese esta petición, que sin embargo, pues resulta que le impediría dedicar todo su tiempo a su trabajo, que es lo que quería. Esto no se sabía hasta hace 2 años. Hace 2 años se celebró el segundo centenario del nacimiento de Darwin. En todo el mundo hubo muchísimos actos en este año, o sea, hace 2 o 3 años, que fue a su vez el 200 aniversario del nacimiento de Darwin y el 150 aniversario de la publicación del origen de las especies. Solo en Australia se celebraron algo así como 10 congresos sobre Darwin. Yo mismo recibí algo así como 55 invitaciones a participar en congresos y conferencias, las cuales naturalmente solo acepté 7 u 8, porque si no, no habría hecho otra cosa durante todo el año, obviamente. Pero fue una verdadera locura la cantidad, en España mismo, pues todas las universidades, todos los pueblos, todo el mundo organizó actos, digamos, y libros y cosas sobre Darwin. Bueno, entonces, ¿qué es la evolución? Hay que distinguir el hecho de la evolución, que es un hecho, ¿no?, de la teoría de la evolución. Si ustedes en la escuela han aprendido algo de física, habrán aprendido la diferencia entre la cinemática y la dinámica. La cinemática es la parte de la elemental, digamos, de la mecánica,
que nos dice cómo se mueven las cosas. O sea, por ejemplo, si yo agarro esto y lo muevo así, pues este movimiento es estudiado y descrito por la cinemática. La dinámica es la teoría que trata de explicar los movimientos descritos por la cinemática, y para explicarlo introduce factores explicativos que se llaman fuerzas. O sea, por ejemplo, si yo suelto un objeto, el objeto se cae, y para explicar esto, pues introducimos la fuerza de la gravitación, que es la que explica por qué el objeto se cae. Sin embargo, si cojo una pelota y la tiro para arriba, entonces para explicar ese movimiento de la pelota la gravitación no sirve. Lo que sirve es una explicación que tenga en cuenta pues lo que yo he hecho con mi brazo y la contracción de mis músculos, etc. Entonces la cinemática es la descripción, la dinámica es la explicación. Entonces, en la biología, el equivalente a la cinemática es la paleontología. Es decir, los paleontólogos van excavando en los suelos, en los suelos estos que están divididos en capas sedimentarias sucesivas, y saben determinar la fecha en que se murieron los animales cuyos restos se encuentran en las diversas capas. Entonces, naturalmente, constatan que en unos sedimentos se encuentran unos animales distintos de los que encuentran en otros. Eso significa que los animales han cambiado a lo largo del tiempo, y eso es un hecho absolutamente indiscutible, que habría que estar completamente loco para ponerlo en duda. Lo que sí se pueden poner en duda son ciertas explicaciones que se dan de esto, ciertas teorías. Entonces, la mejor teoría, casi la única que funciona para explicar estos cambios de los seres vivos en el tiempo, es la teoría de la evolución. Entonces, bueno, así como la física introduce fuerzas como factores explicativos, pues en la biología introducimos la selección natural como fuerza que explica la adaptación de los órganos a su función y adaptación de los organismos a su medio, al medio en que viven. Y, por ejemplo, hay un cierto tipo de mariposas que cuando la minería del carbón creció mucho en una determinada zona del norte de Inglaterra, todo se llenó de carbonilla, todos los árboles y todas las cosas. Entonces las mariposas normales resultaban muy visibles y eran comidas pues, por los pájaros y por otros. Total, que se morían, y las que sobrevivían eran las que eran más oscuras. Y así las mariposas de esa zona acabaron haciéndose todas casi negras, completamente oscuras. Lo que pasa que luego, más adelante, pues ya se fue acabando el carbón, y además ya hubo leyes en contra de la contaminación atmosférica, y eso se dejó de lado. Y entonces, poco a poco, los árboles se fueron limpiando, porque ya no venía nueva carbonilla, y como seguía lloviendo, pues la lluvia iba limpiándolos. Y entonces esto lo que hacía es que las mariposas, que ahora eran negras, sobresalían mucho sobre la corteza clara de los árboles, eran comidas por los pájaros y tal, y se morían, y las que sobrevivían eran las que eran más claras otra vez, o más marrones, y entonces hemos visto cómo, variando estos factores, pues los resultados van variando, y todo esto lo explica la teoría. De todos modos, no todo se explica en biología por selección natural, y por eso, por ejemplo, es importante lo que ahora llamamos la evolución molecular neutralista, que fue iniciada por Kimura, un japonés, que indica que hay en todas nuestras células, dentro de nosotros, todo está evolucionando, y muchas de las cosas que evolucionan no tienen una traslación exterior, por lo tanto no participan de la selección natural. Bueno, la explicación que damos ahora de la evolución es que tiene que haber una fuente de variación, que Darwin no sabía cuál era la fuente de la variación. Nosotros sabemos ahora que la fuente de la variación pues son los nucleótidos, la mutación de los nucleótidos, la poliploidía, es decir, que cuando tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos 2 juegos de cromosomas, si estos 2 juegos se dividen en 4, esto le llamamos poliploidía. Y nosotros somos diploides, porque tenemos 2 juegos, pero hay seres vivos de todo tipo. La reproducción con herencia de la variación, porque la variación a nivel evolutivo no sirve para nada si no se hereda. Por ejemplo, si yo voy al gimnasio y hago, qué sé yo, varias horas diarias de pesas y de máquinas, entonces me van a poner unos grandes músculos, pero esos músculos no los van a heredar mis hijos. Es decir, mis hijos van a tener los mismos músculos tanto si yo hago gimnasia como si no la hago. Mis músculos sí que van a cambiar, pero solo los míos, porque lo único que yo transmito a mis hijos son mis genes, entonces no transmito los músculos directamente. Entonces yo les voy a transmitir exactamente los mismos genes si hago gimnasia que si no hago.
Como lo mismo, si yo aprendo, qué sé yo, pues alemán, entonces hablaré alemán, pero mis hijos, simplemente por ser hijos míos, no van a hablar alemán, lo tienen que aprender por su cuenta. Bueno, y finalmente hay la selección natural como mecanismo de filtro. O sea, hay un mecanismo que es el de la fuente de la variación, un mecanismo creativo, un mecanismo un poco loco, que está constantemente, es como una especie de surtidor de ideas y de iniciativas. Y luego viene el tío Paco con la rebaja, que es la selección natural, que entonces va eliminando las cosas que en definitiva no funcionan. Los genes que inducen adaptación incrementan su frecuencia en la población, primero son un 1%, digamos, luego un 2%, luego un 3%, luego un 10%, luego un 20%, hasta que finalmente llegan a ser de un 100%. A esto es a lo que se llama fijarse. Es decir, cuando una mutación llega a estar en el 100% de los organismos de esa población, entonces decimos que esa mutación, esa variación se ha fijado. Y nosotros, por ejemplo, pues naturalmente descendemos de organismos que eran muy distintos de nosotros, de hecho descendemos de bacterias y arqueas y organismos parecidos. Y ha habido muchísimas variaciones que se han ido fijando en el genoma de nuestro linaje hasta llegar a nosotros. No solo fue Darwin el que inventó la teoría de la evolución, sino que también la coinventó o también tuvo la idea Alfred Wallace, que está aquí también pues de jovencito y de viejecito, pero Alfred Wallace también tenía unas ideas sobre otras cosas, a veces un poco locas, y a veces incluso pues iba a sesiones de espiritismo y esto, bueno, total, que no se ha hecho tan famoso ni ha sido tan influyente como Darwin. Pero vamos, estaba de acuerdo con Darwin en la teoría de la evolución. Este es Kimura, el japonés que introdujo el estudio de la evolución de las células, que ahora es muy importante, bueno, y luego hay otras variedades ahora, por ejemplo, tantos Stephen Gould como Richard Dawkins, pues son dos de los autores que son muy leídos sobre estos temas. Bueno, ahora hemos hablado de las especies en general y de la evolución de las especies. La pregunta que a veces se ha planteado, que supongo que a todos nosotros nos parece absurda, pero bueno, de hecho se ha planteado muchas veces, es, bueno, todo esto está muy bien de los animalitos y de los, en fin, de los grillos y tal, esto de las especies, pero somos nosotros una especie. Tenemos nosotros un genoma, no sé usted grosero, por favor, que hay nada más presentes y tal, ¿no? ¿Cómo vamos a tener un genoma? Y entonces esta visión es lo que en parte tenían lo que se llamaban los humanistas. Entonces aquí tienen ustedes un retrato de Pico de la Mirandola, que era uno de los humanistas más famosos. Bien. Que no me estoy poniendo las gafas para leer esto, que es una letra pequeña. Dice, les leo el texto de Pico de la Mirandola. O sea, lo que viene a decir es que todos los animales y plantas están en especies, pero nosotros no. Y que todos tienen un genoma y nosotros no. Y que todos tienen una naturaleza y nosotros no. Nosotros somos puro espíritu libre. Nosotros somos lo que queramos ser. Que es lo que decía Jean-Paul Sartre, el existencialista francés, con su famoso dicho que decía que en nosotros la existencia precede a la esencia, lo cual significa que nosotros por lo pronto existimos y nos encontramos existiendo sin naturaleza alguna, sin genoma. Bueno, Sartre no hablaba de genoma porque no se sabía nada de esto todavía, pero bueno, el primero que inició estas ideas fue Pico de la Mirandola, y dice: Dios acaba de crear a Adán y está organizando el universo. Y Dios habla con Adán y le dice lo siguiente: por eso Dios escogió al hombre como obra de naturaleza indefinida, y una vez lo hubo colocado en el centro del mundo, le habló así: no te he dado, oh Adán, ningún lugar determinado, ni una presentación propia, ni ninguna prerrogativa exclusiva tuya, sino que aquel lugar, aquella presentación, aquellas prerrogativas que tú desees, las obtendrás y conservarás
según tus deseos. La naturaleza limitada de los demás está contenida en las leyes escritas por mí, pero tú determinarás tu propia naturaleza sin ninguna barrera, según tu arbitrio, y al parecer de tu arbitrio la entrego. No te he hecho celeste ni terrestre, mortal ni inmortal, para que por ti mismo, como libre y soberano artífice, te formes y te esculpas en la forma que hayas escogido. Bueno, como ven ustedes, esto es muy bonito, pero es un completo absurdo y está totalmente alejado de la realidad. Bueno, en el arte y en la literatura, desde luego, no hay obligación ninguna de decir la verdad. Lo que hay que decir es cosas bonitas. El valor perseguido es la belleza, no la verdad. Bueno, la clasificación de los animales, así en general, los animales nos dividimos en primer lugar en parazoos, que son los que no son animales en sentido intuitivo, es decir, los que no tienen alma, los que no tienen sistema nervioso, y que son los poríferos y los placozoos. Los poríferos son básicamente las esponjas, y ya vimos que cualquiera que usa o conoce una esponja o que la ha visto en el mar, le parece que es un animal, y por eso, en fin, se dice que son parazoos, es decir, cuasi animales. Y luego hay los eumetazoos, eu en griego significa de verdad o bien, y metazoos que son animales pluricelulares. Los animales pluricelulares de verdad, los eumetazoos, pues son los demás, que se dividen en los cnidarios, que tienen simetría radial, que son básicamente las medusas, que como vimos inventaron el alma, inventaron las neuronas, inventaron el sistema nervioso, todo esto lo inventaron las medusas, y bueno, y a ellas les debemos pues todas las cosas que hacemos con el sistema nervioso. Y luego hay los que cambiaron la simetría, que ya no tenían simetría radial, sino tenían simetría bilateral. Es decir, imagínense un eje que es, digamos, simétrico igual a los dos lados. Y nosotros, por ejemplo, tenemos dos orejas, tenemos, qué sé yo, pues dos ojos, tenemos dos brazos, dos manos, dos pies, muchas cosas son simétricas. Las mujeres tienen dos tetas, no tienen tres. Esto significa que somos animales bilaterales. Entonces estos se dividen a su vez en protóstomos y deuteróstomos. Los deuteróstomos son la mayoría, incluyendo todos los moluscos y los insectos y todos, la inmensísima mayoría. Son los protóstomos, que significa de primera boca, porque cuando en el proceso embrionario la blástula, que es la que define a los animales, se invagina, entonces ese agujero se convierte en la boca y hay una sola boca. Y luego hay los deuteróstomos, que somos nosotros, que son, bueno, todo esto es lo que estoy diciendo es incomprensible, pero vamos, el invento y por el que nos llamamos deuteróstomos es porque hicimos un segundo agujero. Entonces nosotros tenemos una boca y un ano, que son los dos agujeros, y tenemos un tubo que va entre medio, y en fin, y en el proceso embrionario esto se hace de cierta manera, etcétera. Entonces, de entre estos, porque de los otros animales no voy a hablar aquí porque no hay tiempo, pues bueno, tenemos esto que hemos dicho, las esponjas que no tienen neuronas, estas medusas que las inventaron, todos los deuteróstomos, que son de los que vamos a hablar un poquito. Entonces, estos se dividen en primer lugar en los equinodermos y los cordados. Estos son equinodermos, estos son, bueno, pues dos estrellas de mar copulando, y estas estrellas de mar pues son equinodermos. Se llama equinodermos, que significa de piel con espinas, porque efectivamente si uno las toca pues casi le pinchan a uno, porque estas cosas blancas que se ven son como unas espinas, tienen una piel, pues se llaman equinodermos. Y estos son nuestros parientes más próximos, que no son cordados. Luego vienen, como ven ustedes, los cordados, que somos nosotros, y que a su vez, bueno, se van subdividiendo en otras categorías. Las más importantes son craneados y vertebrados, que son casi los mismos. Y luego vienen los gnatóstomos, que son los que inventan las mandíbulas. Los teleóstomos, que son los que inventan los huesos. Los tetrápodos, que son los que inventan las patas y la posibilidad de meter la pata. Los craneados somos los que tenemos cráneo, evidentemente. El cerebro, que procede de, en fin,
de un desarrollo muy largo que empieza con las medusas, pero el cerebro es un tesoro y este tesoro ha de ser protegido por una especie de caja de caudales, que es el cráneo. Naturalmente esto ha sido seleccionado por la selección natural porque si nos caemos o tenemos cierto tipo de accidentes es más fácil que sobrevivamos si tenemos un cráneo que nos protege el cerebro que si no tenemos el cráneo. Por eso esto de ser craneado pues es una cosa muy buena y muy buen invento. Fíjense ustedes que incluso técnicamente pues en los bomberos, los militares han vuelto a inventar el casco en múltiples ocasiones. O sea, el cráneo es como un casco natural. Entonces, a su vez, los que somos craneados nos dividimos en dos grandes clases. Bueno, mejor dicho, una grande y una pequeña. Según que tengamos o no mandíbulas. Los que no tienen mandíbulas son los agnatos, que el tipo principal es la lamprea, que tienen una cara redonda, que es todo boca con dientes, se pegan a otro animal, a otro pez, y entonces lo único que pueden hacer es hacerle sangrar con estos dientes y chuparle la sangre. Y esta es la única manera que tienen de alimentarse los agnatos, y que tuvieron ciertos... Bueno, esto, bueno, aparte de que no es muy, en fin, no es una cosa que parezca muy agradable, pues tampoco ofrece una gastronomía muy variada, digamos. Uno está obligado a tomar siempre un plato de sangre, a no ser que uno sea el conde Drácula, pues parece una perspectiva poco halagüeña. Y entonces los otros, porque se subdividieron en un momento dado en un nodo de la evolución, fueron los gennatóstomos, que significan los que tienen mandíbulas, los mandibulados. Y entonces los que inventaron las mandíbulas fueron los tiburones. Los tiburones son los primeros que tienen mandíbulas. Entonces, si nosotros hoy en día podemos comer tantas cosas distintas y además podemos cantar y podemos hacer y hablar y mil cosas, esto lo debemos, entre otras razones, a los tiburones, gracias a los cuales tenemos mandíbulas. Todos los tiburones, como saben ustedes, pues son unos animales absolutamente maravillosos y que tienen también, están muy bien adaptados a su medio. Son unos animales cruelísimamente perseguidos, porque claro, cuando uno le dan pena los sufrimientos de los animales, pues a veces son algunos y otros, pues, o sea, por ejemplo, ahí cada día se pescan miles de tiburones, por ejemplo en el Pacífico, no para comérselos, sino simplemente les cortan las aletas y los devuelven al mar, donde se mueren entre unos horrores espantosos, un animal inteligentísimo y grandísimo y tal, simplemente porque con estas aletas luego las venden en China para hacer sopa de aleta de tiburón. Bueno, China es un país muy grande, bueno, que yo conozco un poco porque voy de vez en cuando, por ejemplo, dentro de 2 semanas voy a estar allí otra vez, pero en China es un país muy grande y hay muchas cosas y hay también muchísimas tradiciones absolutamente absurdas, crueles, irracionales, porque a alguien se le ocurrió decir que algo, pues por ejemplo, los rinocerontes en todo el mundo están a punto de extinguirse porque cazadores furtivos cazan en todo el mundo a los rinocerontes para cortarles los cuernos, llamados cuernos de rinocerontes, simplemente porque los venden carísimos, porque algunos chinos piensan que el cuerno de rinoceronte pues les alivia no sé qué dolores o les pone más cachondos o alguna cosa de estas. Y entonces, bueno, pero se han hecho experimentos y no funcionan en absoluto. O sea, bueno, si tanto les interesa, pues podrían usar el Viagra o una cosa de estas, pero el cuerno de rinoceronte, desde luego, no les va a solucionar. Y la aleta esta de tiburón tampoco. O sea, hay muchas de estas tradiciones. En general, la tradición, lejos de ser nada glorioso, es quizás la mayor fuente de irracionalidad que hay en el mundo. Bien, estos son a pesar de todas sus muchas virtudes, los tiburones tienen ya tienen un esqueleto interno, lo cual es un grandísimo progreso, porque los otros animales antes el esqueleto siempre era externo
Y entonces la única manera de crecer era romper el esqueleto, crecer un poco y producir un esqueleto nuevo, que es lo que hacen los ecdysozoos, que están incluidos todos los insectos y todo esto. Bien, estos tienen un esqueleto cartilaginoso y el nuestro es óseo. ¿Quién inventó los huesos? Pues los huesos los inventaron los peces, los peces que tienen huesos. Este es un ejemplo. Bueno, y luego nosotros en un momento dado, pues salimos, bueno, porque no voy a hacer aquí toda la historia, no hay tiempo ni tiene sentido, pero simplemente en un momento dado, cuando ya había peces que tenían un esqueleto óseo, algunos de estos peces salieron del agua. Y entonces fueron utilizando las aletas para moverse en la tierra firme, y estas aletas, pues por selección natural, a través, en fin, de muchísimo tiempo, se fueron convirtiendo en patas. Pero todavía tenían que volver al agua, al mar, o sea, ya vivían en la tierra firme, pero tenían que volver al mar para reproducirse. Necesitaban el agua del mar para reproducirse, no podían reproducirse en la tierra. Y estos animales son los que se llaman los anfibios. Animales como las ranas o como las salamandras que viven en la tierra firme pero tienen que volver al mar o al agua para reproducirse. Entonces, a veces, bueno, hay un dicho árabe que dice que si atribuido a Mahoma, pero no en serio, que dice que, porque bueno, en el Corán se dice que si el profeta llamara a la montaña vendría. Entonces hay un dicho que dice, si la montaña no quiere venir al profeta, entonces es el profeta el que debe ir a la montaña. Bueno, entonces, nosotros, nuestros antepasados, teníamos que ir al agua, volver al agua para reproducirnos, al mar. Bueno, entonces en un momento dado ya no quisimos ir al mar, bueno, nuestros ancestros, y entonces si no queremos ir al mar y queremos reproducirnos, como la reproducción necesita el agua del mar, lo que tenemos que hacer es traer el agua del mar a nosotros. Y esto fue un invento muy importante que produjo una clase, un taxón de estos importantísimo de animales al que nosotros pertenecemos, que se llaman los amniotas. El invento se llama el amnios y es esta bolsa llena de agua de mar que rodea a la cría de un animal de estos, o sea, por ejemplo, de un mamífero o de un ave o de una tortuga, en fin, de cualquiera de los animales que son amniotas. Y como saben ustedes, pues también nosotros, cuando el feto humano pues se desarrolla en un amnios. Y cuando las mujeres dan a luz, pues lo primero que se produce es lo que se llama la rotura de aguas. La rotura de aguas es precisamente la rotura de este amnios que induce ya inmediatamente el nacimiento. Y lo que está detrás del amnios pues es la placenta, a través de la cual se alimenta estando en su trocito de agua de mar. Esto lo hacen todos los reptiles, como yo, todos los mamíferos, todas las aves. Bueno, así llegaríamos hasta otros animales, pero hoy no voy a hablar más de ellos, hablaré de algunos. El próximo día, el jueves, hablaré sobre todo de temas ético-políticos relacionados con cosas de estas más o menos políticas y de los animales más implicados en ellas, animales como las vacas y toros y como los gallos y gallinas. Hoy, lo mismo que ayer, hablamos de los perros, que son unos animales con los que tenemos una gran intimidad y una gran amistad y una relación especial, y a los que en general, pues, en fin, pues muchos pues resultan bien tratados y bien queridos, aunque por ejemplo, en México en concreto, no sé si es cierto los resultados de la investigación que ha hecho recientemente una profesora que se ha dedicado a ello, de la UNAM, pues 3/4 partes de los perros mexicanos, que hay unos 18 millones de perros en México, pues 3/4 partes viven en la calle, digamos, abandonados. Y solamente la 1/4 parte de los perros pues viven en un hogar, diríamos. Bueno, otro animal del que voy a hablar ahora un momento, con el que hemos tenido una relación los seres humanos especial, pues ha sido el caballo. Y entonces, lo mismo que los perros
pertenecen a la familia de los cánidos, y ayer vimos qué animales tan bonitos son los cánidos, los coyotes, los lobos, los chacales, los licaones, los zorros, todos estos son animales preciosos. Pues también los équidos pues son animales muy bonitos, la verdad. Por ejemplo, ayer mismo pasé un momentito por un mercadillo de San Ángel, donde había pinturas de estas, en fin, bastante malas, pero bueno, pero voluntariosas, digamos, pintadas allí, y realmente el animal que más pintado aparecía en estas pinturas era con bastante diferencia el caballo, porque efectivamente el caballo es un animal muy bonito y además la gente es bastante sensible a la belleza de este animal. Bueno, los únicos caballos salvajes que quedan en el mundo actualmente, que no son equus, bueno, son los caballos llamados de Przewalski, que en fin, el nombre de un biólogo polaco. Los caballos de Przewalski en el mundo quedan muy pocos, y quedan unos pocos en Mongolia y otros pocos en total menos de 500 en todo el mundo. Son animales parecidos a los caballos, pero como más fuertes y muy bonitos. Otro tipo de équidos, que también son muy bonitos, lo mismo que todos los cánidos son muy bonitos, todos los équidos son muy bonitos. Otro tipo de équidos muy bonitos, evidentemente, son las cebras. Estas son Equus quagga, es decir, cebras quagga o cebras comunes, o cebras de llanura, y aquí las ven aquí bebiendo, y con estos listados que tienen blancos y negros, pues son unos animales pues preciosos. Y bueno, yo cuando los he visto, digamos, de cerca, pues realmente, bueno, además de que uno se puede enamorar de un individuo, ¿no? De un hombre o una mujer y tal, pues uno en cierto modo se puede enamorar de una especie también. Cuando ve ciertos animales son tan atractivos que realmente... Bueno, y esto es una foto, pues se parece un poco a los cuadros que había ayer en el mercadillo estos ya de puro bonitos que son, casi resultan un poco cursis, pero efectivamente es un animal magnífico, el caballo, que corre muy bien y, bueno, pertenece al orden de los perisodáctilos. De los animales en la vida, siempre, todos los animales tienen un problema, que es que todos tienen que tratar de comer y de no ser comidos. Entonces, normalmente, la preocupación más urgente de todas ni siquiera es la de comer, sino la de no ser comido. Y entonces, para no ser comido, normalmente tienen que elegir entre dos estrategias. Lo que en inglés se llaman flight or fight, es decir, huir o pelear. Bueno, hay algunos animales que cuando corren peligro de ser comidos, entonces contraatacan, se defienden. Estos yo diría que son los animales insensatos. Y entonces los animales de mejor criterio son los que cuando corren peligro de ser comidos o de lo que sea, lo que hacen es dar media vuelta y echarse a correr en dirección contraria. Y esto hacen los perisodáctilos. Y se han hecho especialistas en la carrera porque en realidad no se defienden, sino que huyen, y huyen a tanta velocidad, y huyen también que normalmente se escapan de los peligros en la naturaleza. Bueno, esto soy yo con un caballo en Inglaterra. Esto ya, no solamente a mí y a todos ustedes, supongo, les gustan los caballos, sino ya en la prehistoria, en el Paleolítico, pues en fin, nuestros ancestros que vivían en la edad del hielo en Europa, pintaban en las cavernas lo que se llama la pintura rupestre, es decir, un tipo de arte en el que básicamente lo único que pintaban eran animales. Lo más importante que había en el mundo para ellos eran los animales, y no pintaban más que animales. Y pintaban animales a los que, por un lado, digamos, admiraban y adoraban y tal, y por otro lado se los comían, si podían, los cazaban y se los comían. Y entonces a todos estos animales, incluidos los caballos y los bisontes, en fin, etcétera, pues los admiraban mucho, les rendían culto, y al mismo tiempo, pues si podían, los mataban y se los comían. Entonces, como ellos pensaban en un animal más como una especie que como un animal, o sea, pensaban que aunque matasen a un caballo,
en realidad, pues ellos seguían adorando a la especie del caballo y le pedían, por así decir, perdón por haber matado a uno de sus miembros. Y aquí en México, en el norte, en el noroeste de México, una de las tribus que hay es la de los yaquis. Y entonces, estos yaquis, pues también antiguamente tenían, o sea, cazaban, por ejemplo, a venados que había en la zona donde vivían, y les rendían culto, y al mismo tiempo cuando los cazaban se alegraban porque se los comían, pero les pedían perdón mediante una serie de ceremonias. Y entonces yo he visto esta ceremonia, bueno, ahora muy naturalmente cambiada, sofisticada un par de veces, en el Palacio de Bellas Artes de aquí, de la Ciudad de México, en el Ballet Folclórico Nacional. Representan siempre un número que es una danza de los yaquis, en la cual, por así decir, se ponen ellos mismos unos cuernos de venado y entonces, por así decir, expían el pecado de haber matado a este caballo, no, a este venado, que consideran también un animal especial. Bueno, los caballos, a pesar de que siempre han tenido un gran prestigio, no hay animal más esculpido en el arte, en la historia del arte, que los caballos. Hay cantidad enorme de esculturas de caballos en todo el mundo, en todas partes. Los romanos, los chinos, todo el mundo ha admirado mucho a los caballos. Todos los reyes querían, los reyes en Europa, por ejemplo, no permitían que les hiciesen un retrato a pie. El retrato que les hacían tenía que ser siempre a caballo, porque parecía que era el mejor sitio en el que está. Bueno, a pesar de todo, los caballos han sido los animales más maltratados que ha habido a lo largo de la especie humana y han sido los que han tenido que cargar con los trabajos más duros. Quien ha liberado a los caballos en gran parte de muchos de estas maldiciones ha sido, curiosamente, el progreso de la técnica, de la tecnología. O sea, por eso es muy importante que progrese la ciencia y la tecnología, porque muchas veces muchos problemas que no son técnicos ni tecnológicos se solucionan precisamente por los progresos de la técnica. Y entonces, por ejemplo, cuando se introdujeron en las ciudades, llegó un momento en que las ciudades se hicieron muy grandes, no tanto como México ahora, pero vamos, ya bastante grandes, y entonces era muy difícil moverse, porque además las calles eran muy estrechas y los carruajes, pues había peleas constantes, no podían pasar. Y entonces se inventaron los tranvías. Y los tranvías durante muchos años no tenían ningún tipo de motor ni electricidad, estuvieron tirados por caballos. Arriba ven ustedes un tranvía de 2 pisos tirado por caballos en un sitio en Inglaterra en el siglo XIX, y abajo, en la Ciudad de México también, había toda una red de tranvías en la ciudad donde los tranvías eran tirados por caballos. Esta es no la plaza de toros actual, sino una plaza de toros en la calle Fuentes que había hasta 1932. Y entonces en este grabado ven ustedes cómo los caballos tirados por caballos van pasando por delante de la plaza de toros. Estos caballos, claro, estos son fotos para mostrar, pero la verdad es que eran muy maltratados, y tanto es así que la primera sociedad que se fundó en América contra la crueldad hacia los animales se fundó en Estados Unidos, en Nueva York, por un tal Berg. Y este Berg fundó una sociedad que se llama The National Society Against Cruelty to Animals. Curiosamente, el mismo Berg fundó también la primera sociedad de protección de los niños que hubo en América, y fundó The National Society Against Cruelty to Children. O sea, cuando la gente dice a veces, ¿y ustedes por qué, en vez de preocuparse de los animales, por qué no se preocupan de los niños? Pues hay que preocuparse de los dos, hay que preocuparse de todos. Entonces, Berg estaba cansado de ver en Nueva York cómo los caballos estos, que no podían tirar estos tranvías tan pesados, pues eran azotados y azotados hasta que les salía la sangre, les salían los músculos, en fin, y morían en la calle, digamos, para que tirasen del camino, y es lo que le motivó a fundar la primera sociedad proteccionista de animales de América. En Inglaterra fue anterior la Royal Society for the Protection of Animals. Hubo otras muchas cosas que se hacían a los caballos, de las que no vamos a hablar aquí, pero por ejemplo es curioso el papel, que no es conocido ahora, de los caballos en la minería del carbón. O sea, en la minería del carbón,
En las galerías, pues se bajaban por esta especie de pozos que había en las minas de carbón, se bajaban los caballos, que normalmente eran ponis, porque tenían que ser caballos pequeños, porque si no, no cabían. Y estos caballos se bajaban una vez en su vida y se dejaban allí. El resto de su vida ya no salían de la galería, o sea, vivían sin ver ya nunca más la luz del sol, vivían y su vida se reducía a tirar de un carro en la oscuridad y en fin, pues una vida naturalmente muy poco natural. Vivían mucho menos de lo que viven habitualmente los caballos y eran muy importantes, o sea, había muchísimos. Y entonces, bueno, pues en la minería del carbón en Inglaterra, por ejemplo, los que llevaban los carros y picaban y tal, primero, durante mucho tiempo, pues eran niños, mujeres y caballos. Y fue solo cuando todas estas cosas se abolieron que se inventaron los mineros, que vinieron después. Bueno, otra cosa que no les voy a poner aquí ninguna ilustración, pero que ha sido terrible, es el papel de los caballos en las guerras. Como saben ustedes, la historia de la humanidad está plagada de unas guerras terribles y en las batallas estas, pues iban los caballeros o lo que sea, o los guerreros a caballo. Y claro, los guerreros pues sufrían también y muchos morían, pero muchos más los caballos. Además los caballos constantemente, por ejemplo, iban cuando venían los caballeros tal, mientras otros iban con las espadas y atacaban a los caballeros, iban unos infantes de a pie con lanzas, iban destripando caballos y para que el caballero entonces se cayera. Bueno, al final de las batallas aquello era una cosa absolutamente, en fin, repugnante y absolutamente todo lleno de vísceras y de sangres por todas partes. Y esto es gran parte de la historia humana, que es una historia militar, una historia de guerra. Bueno, y los caballos es solo para decir los animales que más han sufrido en la guerra siempre han sido los caballos. O sea que a pesar de lo bonitos que son y lo muchos que nos gustan y que ahora hay muchos caballos que están muy bien tratados y ahora hay muchos caballos que prácticamente pues su vida es bastante agradable porque están en una hípica y la única cosa que hacen es que dejan que de vez en cuando alguien se les suba encima y dé una vuelta, pero bueno, sigue habiendo caballos que viven mal y sobre todo a lo largo de la historia pues han sufrido un maltrato terrible. Bueno, nosotros dejo ya el hablar de un animal concreto que es el caballo y ya voy a acabar. Tenemos en nuestro interior dos procesadores de información, que son el genoma y el cerebro. Y esto es muy importante porque, claro, si queremos ser amigos de los animales, lo primero que tenemos que hacer es conocer y entender a los animales. O sea, siempre hay que desconfiar de los presuntos amigos que basan su amistad en la ignorancia y la superstición. O sea, la amistad verdaderamente valiosa pues es la amistad que se basa en el conocimiento y en la realidad. Entonces, tenemos que conocer a los animales, que es conocernos a nosotros mismos. O sea, si nos hacemos más sabios, por así decir, en zoología, también nos estamos haciendo más sabios en antropología. Todos los animales, incluidos nosotros, vivimos, somos seres improbables, como dijimos, en desequilibrio termodinámico, tenemos que gastar mucha energía para mantenernos vivos. ¿Y cómo logramos mantenernos vivos? Una cosa tan absolutamente improbable. Pues nosotros luchamos contra la tendencia universal hacia la entropía. Saben ustedes que el segundo principio de la termodinámica dice que cualquier sistema termodinámico aislado pues tiene cada vez más entropía, es decir, más desorden. Nosotros remontamos esta tendencia universal hacia la entropía y el desorden, produciendo cada vez más orden y cada vez más adaptación, y esto lo logramos a base de aprovechar, por un lado, la energía que está en los otros seres vivos, y en último término en el Sol, y por otro lado de aprovechar los flujos de información que se dan en la realidad. Es decir, nosotros, todos los animales, tenemos la capacidad de detectar lo que ocurre en la realidad, de construir en nuestro cerebro un mapa de la realidad. Bueno, por un lado sabemos hacer muchísimas cosas, incluidas las más importantes, sin tener que aprenderlas, porque estamos ya genéticamente preprogramados para ello. Por ejemplo, en fin, no sé, a algunos de ustedes les interesarán las cosas de computación. Como saben ustedes, una de las tareas computacionalmente más complejas y difíciles que hay, y que todavía no se ha resuelto, es la de reconocer caras.
Es decir, las operaciones aritméticas que a veces pues a algunos les resultan tan difíciles, cualquier maquinita calculadora de estas que cuesta 4 pesos, las soluciona sin ningún fallo y al instante. Sin embargo, hasta ahora no hay en el mundo una sola computadora programada por los mejores programadores del mundo capaz de reconocer caras. O sea, nosotros reconocemos las caras, bueno, no solo de nuestros amigos o nuestros enemigos, caras de gente que solo hemos visto en la prensa o en la televisión o en una foto. Si vemos una foto no sé de quién, de Stalin o de Hitler, pues todos lo reconocemos. Es decir, no necesitamos haber visto a alguien para directamente siquiera. Tenemos una capacidad portentosa. Si conocemos a alguien, lo reconocemos pálido o moreno, barbudo, afeitado, triste, contento, a oscuras, iluminado, con el pelo largo, con el pelo corto. Es decir, reconocemos las caras de una manera absolutamente portentosa. Y eso es porque tenemos esa capacidad que es congénita. Si tuviésemos que adquirirla en la escuela, necesitaríamos ir a la escuela muchísimos años. Y lo mismo dice, por ejemplo, nosotros somos capaces de respirar mientras dormimos. Si tuviéramos que aprenderlo en la escuela, nos moriríamos en el intento, evidentemente, y no lo conseguiríamos. O sea, las cosas más importantes, por ejemplo, nosotros tenemos que aprender en la escuela, tenemos que aprender mucho para hacer una botella de plástico. Yo, por ejemplo, no sabría hacer una botella de plástico. Hace falta aprenderlo, es un oficio, es algo que hay que aprender trabajosamente. Pero aunque es muy difícil hacer una botella de plástico, es muy fácil hacer un ser humano. Todos ustedes saben cómo se hace y además pues es muy fácil, es un momento muy divertido y tal. Entonces, ¿y eso por qué? Porque estamos genéticamente preprogramados para hacerlo. Entonces, por otro lado hay otras cosas que hacemos, por ejemplo hacer matemáticas, como por ejemplo, en fin, no sé, pues componer sinfonías, escribir libros, o por ejemplo, pues hacer todo tipo de enviar un hombre a la luna. Todas estas cosas que hacemos, pues no están genéticamente preprogramadas, y estas las hacemos con el cerebro, que el cerebro es un procesador de información mucho peor que el genoma, mucho más trabajoso y que se equivoca mucho más, pero que tiene la ventaja de la velocidad. O sea, las computadoras que tienen ustedes, por ejemplo esa que hay enfrente o esta, tienen todas un cierto reloj, es decir, tienen un cierto número de ciclos por segundo. Y cuanto más rápidas son, pues en fin, más potente se dice que es el ordenador. Entonces, el genoma, que es tan bueno, es lentísimo. O sea, se va enterando de los cambios del entorno, pero tarda siempre cientos de miles de años en enterarse. Si los cambios son muy rápidos, no sirven. Y entonces por eso, en su sabiduría, el genoma acabó inventando otra cosa que no es el genoma, que es el cerebro, que es un procesador en tiempo real muy rapidísimo y que nos permite pues reaccionar muy rápidamente. Ustedes ven, por ejemplo, pues a estos animales, a un camaleón, por ejemplo, que hay un insecto que le está acechando, está esperando que se pose, y en un momento dado se posa, y entonces sale una lengua como un rayo, ¡paf! Y es muy difícil de ver por lo rápido que es. O sea, en cuanto se le pega, retira la lengua y con eso retira al insecto este del que se alimentan. Entonces esto solamente se ve en realidad si se hace una filmación y luego la filmación se ve a cámara lenta. Bueno, hemos dicho que tenemos dos procesadores de información, que son el genoma y el cerebro. Esto es el genoma humano. Bueno, visto sistemáticamente, este es el genoma de una persona determinada, que ven ustedes los 23 pares de cromosomas. Bueno, en fin, pregunta elemental. ¿Esta persona cuyo genoma están viendo era un hombre o una mujer? Bueno, somos parecidos, pero no tanto, ¿eh? Nos distinguimos. ¿Era un hombre o una mujer? No, obviamente es una mujer. ¿Por qué es una mujer? Porque si ustedes ven donde pone una X, que efectivamente es el cromosoma X, si esto hubiese sido un hombre, todo habría sido igual,
excepto que en vez de tener dos cromosomas de igual longitud, habrían tenido un cromosoma igual, que es el X, y al lado habrían visto un punto, que sería el cromosoma Y. ¿Dicen ustedes Y o Y o cómo? Y, el cromosoma Y. El cromosoma Y es el descendiente lejanísimo de una evolución y se ha ido haciendo cada vez más esmirriado y más pequeño hasta que se ha hecho casi invisible. Y entonces ahora es como un punto. Entonces ha ido perdiendo todos los genes que tenía y solamente se ha quedado con los genes necesarios para, en definitiva, para la producción de la testosterona por los testículos. Y este gen, estos genes que producen la testosterona, están en el cromosoma Y, que tiene muy poca información. Pero es muy pequeño físicamente, por eso en las fotos el cromosoma Y casi no se ve. Cuando se ven dos cromosomas como estos, casi iguales y tal, entonces esto siempre es una mujer. Bueno, ¿y esta mujer era feliz o desgraciada? A ver. Desgraciada. Era muy desgraciada. ¿Por qué era muy desgraciada esta mujer? Porque tiene el síndrome de Down. O sea, una de las peores cosas que le pueden pasar a uno en esta vida es tener el síndrome de Down. Y el síndrome de Down es la trisomía 21, es decir, es tener 3 copias del cromosoma 21. Aquí ven ustedes abajo como en el 21 pues hay 3. Pues, bueno, como se ven, incluso antes de empezar a analizar nada ni a secuenciar el genoma, ya simplemente viendo por fuera se aprenden muchas cosas de la gente. Bueno, este es Craig Venter, que junto con Watson son los dos que iniciaron la secuenciación del proyecto Genoma Humano. Y curiosamente, y con una cierta justicia, son los primeros 2 seres humanos, Venter y Watson, cuyo genoma individual pues, ha sido seleccionado. Ahora cualquiera puede, yo por ejemplo me he hecho seleccionar mi genoma por una empresa que hay en California que se llama 23andMe, 23 por los 23 cromosomas en mí y yo. Y entonces, bueno, pues me he enterado de cosas curiosas acerca de mí mismo que no sabía, como por ejemplo me he enterado de que tengo un 3% de genes de Neandertal, lo cual pues es... los neandertales se desarrollaron en Europa y entonces pues los europeos todos tenemos algún porcentaje, en fin, yo no sabía que tuvieran 3% y otras cosas. O sea, aprendes, por ejemplo, cuáles son algunas enfermedades a las que podría ser más propenso o al revés, otras enfermedades que de ninguna manera vas a tener porque todas estas cosas, las propensiones, o sea, las enfermedades no ocurren por el juego entre factores externos y factores genéticos. Bueno, pero vamos, los animales, lo más importante que tenemos, por así decir, dentro de nosotros mismos, las 2 cosas más importantes son el genoma y el cerebro, que son las que procesan constantemente la información del entorno y nos permiten vivir y sobrevivir. Y esto, ya que hemos puesto una foto del genoma, aquí hemos puesto otra fuerte del cerebro. Terminamos con 2 conclusiones. Y esto puede tener alguna relevancia para las cosas estas más activistas y animalistas. Dice, ¿en qué nos diferenciamos los seres humanos de los animales? Pregunta. Respuesta, en nada. Pues los seres humanos somos animales. ¿En qué se diferencian las mexicanas de las mujeres? Pues en nada, porque son mujeres. ¿En qué se diferencian los pirules de los árboles? Pues en nada, porque los pirules son árboles. O sea, ¿en qué se diferencian los seres humanos de los animales? Si alguna vez se lo preguntan, respondan con toda seguridad, en nada. ¿En qué se diferencian las chilenas de las mujeres? Pues en nada, pues las chilenas son mujeres. ¿Qué especie va, si les preguntan, qué especie va evolutivamente por delante de las demás? Respuesta, ninguna. La evolución de las especies no es un proceso lineal, sino arboriforme. Cada rama va en una dirección distinta. Solo si vamos en la misma dirección tiene sentido hablar de ir por delante o por detrás.
Por ejemplo, si nosotros estamos ahora aquí en México, en el Distrito Federal, y por ejemplo nos ponemos a correr, y unos se ponen a correr en dirección a Chihuahua o al norte, y otros se ponen a correr en dirección a Oaxaca o al sur, tanto si van corriendo como si van en coche. Entonces no tiene sentido preguntar que si unos van por delante o por delante de los otros, porque van en direcciones distintas. Solo cuando nos ponemos a circular o nos ponemos a correr todos en la misma carretera, en la misma dirección, entonces sí, entonces podemos decir que unos vamos por delante de otros. Y muchísimas veces y en muchísimas cosas, en efecto, pues unos vamos por delante de otros. O sea, hay gente que está a favor de la igualdad y hay gente que está en contra de la igualdad. Yo, a favor de lo que estoy, es de la verdad. Es decir, no me importa ni la igualdad ni la desigualdad. Lo que me importa es pensar con claridad y no engañarme a mí mismo ni engañar a los demás. Entonces, en las cosas en que hay unos que van por delante de otros, pues hay que decirlo claramente, y en las cosas en que eso no ocurre, hay que decirlo también claramente. Y entonces, una cosa donde objetivamente no existe absolutamente la vida, la evolución no forma una estructura lineal, forma una estructura arboriforme, es decir, empieza por un tronco, que son el ancestro común de todos los animales, luego esto se va ramificando y, en fin, por aquí van los unos, por aquí van los otros. Normalmente las ramas se van secando, lo cual significa que el 98 o 99% de las especies animales que ha habido en este planeta hasta ahora ya han desaparecido, se han extinguido, pero las que existen ahora somos las ramas terminales del árbol de la vida. Es decir, por ejemplo, si no tiene ningún sentido decir que evolutivamente yo voy por delante ni por detrás, no sé, del caballo, por decir algo, ¿no? No, vamos en direcciones distintas. Y vamos en direcciones distintas desde aproximadamente unos 60 millones de años, desde el Eoceno. Entonces, todos los animales somos parientes, pero unos somos más parientes que otros. También ahora no como chiste, sino como afirmación científica. Porque, ¿qué significa que yo estoy más emparentado con A que con B? Esto lo que significa, realmente, es que yo tengo que ir más generaciones hacia atrás para encontrar antepasados comunes con A que para encontrar antepasados comunes con B. Por ejemplo, yo estoy más emparentado con mi hermano que con mi primo. ¿Por qué? Porque para encontrar ancestros comunes con mi hermano solo tengo que ir una generación hacia atrás, mis padres. Para encontrar ancestros comunes con mi primo tengo que ir 2 generaciones hacia atrás. Y si vamos un número suficiente de generaciones hacia atrás, entonces nos encontramos que vamos estando emparentados con todos. Y al final, pues todos venimos de las bacterias. Pero ahora todos somos las yemas terminales del árbol de la vida. Y no hay, de unos nos hemos separado, nuestro linaje se ha separado hace muchísimo tiempo, y de otros muy recientemente. Por ejemplo, de los chimpancés y de los bonobos, pues nos hemos separado hace solo, no sabemos exactamente, pero vamos del orden de 5 o 6 millones de años. Lo cual es muy poco en términos filogenéticos. Por eso estamos mucho más emparentados con los chimpancés y con los bonobos y con los gorilas y los orangutanes. De los primates estos diremos algo, en fin, el viernes. Bueno, pues como ven ustedes, espero que con todas estas reflexiones y que todos aprendamos a conocer mejor al mundo de los animales y que entre ustedes pues participen en acciones prácticas o políticas o reivindicativas que tengan que ver a los animales, pues que lo hagan de una manera más eficaz y más segura, basando sus argumentos en el conocimiento de la realidad de la que están hablando y no simplemente en gritar. O sea, estas cosas a la larga, pues no se trata de ver quién grita más, sino de quién razona mejor, porque como es bien sabido, el órgano de la razón está en el cerebro y no en la garganta. Pues gracias por su atención.